Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o más o menos? ¿Se va entendiendo esto? Complejo, ¿no? Va aclarando. En la clase pasada estaba medio perdido, pero ahora la voy cazando, profe. Ah, bueno, la idea van a ir aclarando las cosas a medida. Fíjense, lo que hice es temporalmente algo general, ahora vamos a abarcar otro proceso general y después iremos a algunos aspectos centrales para ir especificando y siendo más precisos. ¿Está? Bien, Una cosita. sí, lo que quiera. En el problema del cristianismo, lo podría volver a repetir porque se me cortó y no pude escuchar el primer problema que hubo. Justo nombró. ¿Cómo cuáles? Bueno, el problema es la unidad entre lo político y lo religioso. Ahora vamos a ver qué va a pasar, cuáles son las reacciones frente a esto, ¿no? Porque Constantino va a ser el emperador que va a llevar adelante los sínodos. O sea que él, bueno, ahora lo voy a explicar bien para que se pueda entender, ¿no? Pero esto digamos, de la relación íntima entre lo político y lo religioso, no va a haber tanto problema en el aspecto de Constantino. El problema lo va a tener el cristianismo, que vamos a ver. Entonces, repito, Oriente pasa a ser el centro de gravedad del cristianismo porque abarca Siria y Asia Menor, siglo IV estamos hablando, y Occidente queda con una debilidad del cristianismo con la incorporación de diferentes interpretaciones del cristianismo, como el caso de los donatistas, el arrianismo y los iconoclastas. Celeste la veo muy, pero muy concentrada. ¿Tiene algo para decir? Diga algo, Celeste. Tenemos ganas de escucharla. Celeste. ¿Cuál celeste, profe? Celeste Hay una sola. Celeste Aguirre. Yo. No, está muy interesante lo que dice, profe. Así, Estoy bueno. escuchándolo muy atentamente. Bueno. ¿Cómo se llama ese gatito? Luna, no me deja en paz. Pero esta Luna. Bueno. Bien, entonces, con esto queremos decir que Constantinopla, por Constantino, pasa a ser la segunda Roma, capital imperial de Bizancio, del imperio. Esto es desde el punto de vista político y la residencia del emperador. Desde el punto de vista económico, ya lo dije anteriormente, es el que de alguna manera se va a encargar de la producción manufacturera y comercial de lo que abarca el imperio. Mientras que Roma va a quedar como proveedor de materias primas y consumidor. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien, entonces, ¿qué hizo Constantino? Llevó toda esta administración a Constantinopla. Tuvo un Capitolio, 14 distritos. El pan gratuito, que era un elemento propio de Roma. El Palacio Imperial. Numerosos edificios de la administración imperial. La única diferencia, o una de las diferencias, no es la única, perdón, es que la nueva Roma no se permitía el culto público pagano. Y esto es muy importante porque el que lo va a permitir es el cristianismo occidental. Por eso quedan como ortodoxos ellos. Nunca tuvieron en todo el proceso, incorporaron elementos paganos, no cultos. ¿Podría repetir como ortodoxo que no pude escuchar, por favor? Sí, que acá lo que va a pasar es que con la diferencia de que nunca se permitió el culto público pagano en Constantinopla o lo que es luego el Imperio Bizantino. Cosa que en Roma sí, de a poco se fueron incorporando elementos paganos que vamos a ir viendo y vamos a ir profundizando.
a tal punto que el año 1000, un año bastante complejo, se profundizó todos estos elementos, sobre todo porque se creía que en el año 1000 se terminaba el mundo, igual cuando nos pasó en el 2000. Bueno, algunos son chiquitos acá, pero en el año 2000 muchos se decían de que se terminaba el mundo, ¿no? Hay toda una problemática mística, ¿no? Bueno, podemos decir que durante 1000 años Constantinopla fue el centro de gravedad del Imperio Bizantino, duró muchísimo, la verdad que... donde de a poco fue incorporando otros territorios. Podríamos decir que estratégicamente y geográficamente Bizancio, al estar entre medio de Occidente y Oriente, fue un elemento o un lazo de unión comercial y política. Principal elemento de comunicación y de resistencia frente a los germanos y a los persas. Fíjense que dominaban el comercio entre el Danubio y el Éufrates. Impresionante. El mar Egeo y el Negro, como le dije, toda la zona de Siria, Egipto y norte de África, y norte de Italia. Esto lo vamos a ver con la expansión musulmana con Pirenés. Fue conquistada 2 veces, 1204 y 1453, ¿no? 1453 por el imperio que se va a conformar, el imperio turco, que para muchos es la caída de Constantinopla, fue el inicio de la Edad Moderna. Es una mirada vieja, ¿no? El ascenso de Bizancio llevó muchas veces a la decadencia de Roma. ¿De qué sentido? En la despolitización de Roma, o sea que la política pasaba ya a ser también Constantinopla. Pero en el resultado, el autor habla que era una condición necesaria. ¿Para quién? Para el surgimiento del papado, del príncipe, porque era una iglesia episcopal, no estaba el papa. El que organizaba los sínodos era Constantino. Quiere decir que el papado va a surgir de esta despolitización de Roma, donde la lucha va a estar, y vamos a ver, en la independencia del papado con respecto a Bizancio. Muy interesante. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. ¿Cómo fue el ordenamiento eclesiástico del cristianismo y sobre todo de Occidente? Bueno, y Oriente. Bueno, la Iglesia podríamos decir, cuando decimos el concepto de iglesia, chicos, en la actualidad, cuando hablamos de iglesia pensamos que es el Papa y la jerarquía eclesiástica. Eso es la jerarquía eclesiástica. La iglesia es hasta los creyentes, todos son la iglesia. ¿Estamos? Entonces hay un concepto a veces muy mal aplicado en este sentido, ¿no? La iglesia, la eclesia, como le dicen, es justamente con todos los que de alguna manera creen y están dentro del dogma católico, que significa universal, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de la iglesia, pero la iglesia cristiana, de todos, ¿no? Una iglesia que ingresan arrianos, donatistas, iconoclastas, ortodoxos. Bueno, podríamos decir que la iglesia y su conformación, primero como doctrina y luego como dogma, muy jerárquica, muy marcada verticalistamente,
y en sus primeros años lo que de alguna manera proponía era la salvación del hombre. Esta propuesta sedujo mucho a otras religiones orientales y a personalidades muy importantes. Por eso es impresionante cómo fue progresando en este proceso de cristiandad, ¿no? Incorporó a pequeños burgueses, terratenientes, hombres de la filosofía, de la teología, digo, todos estos se fueron incorporando al plantel de la organización y la doctrina y el dogma a través de distintos trabajos. La Iglesia, podríamos decir, a partir de Constantino empezó a tener ciertos privilegios, la Iglesia cristiana, ¿no? La Iglesia cristiana todos, ¿no? Sobre todo con el apoyo del Estado. Cuando se conforma la Iglesia occidental, ¿sí? Donde se fueron en cada metrópoli, en cada ciudad, se fueron nombrando obispos, la denominan la Iglesia episcopal, que es anterior a la Iglesia papal actual, la Católica Universal. ¿Por qué, profesor? Porque no estaba el príncipe, o sea, el Papa. Entonces, esta iglesia episcopal, que tenía responsabilidades espirituales y docentes, pero también fue teniendo de a poco alguna participación política civil. ¿En qué sentido? Por ejemplo, él determinaba si alguno iba a ir preso o que, digamos, era parte de la corte y de las decisiones que tenían algunos funcionarios del imperio, a tal punto que tenían mucha influencia, ¿no? ¿Cómo elegían estos obispos? Primero se elegían a través de la gente, la misma parte de los cristianos elegían a su obispo. Luego se realizó un sínodo, o sea, un grupo de destacados para elegir obispo de la ciudad. Esto de la elección de los obispos fue un problema histórico, ¿no? Porque, por ejemplo, en el siglo XV, los reyes católicos de los distintos reinados hispanos lo elegían ellos, no el Papa. Entonces esto también trajo serie de problemas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en la época del virreinato y luego de las Provincias Unidas del Río de la Plata, los primeros que se levantan no son los que le llamamos los patriotas en el caso de las primeras juntas, sino que fueron los curas, ¿sí? Se juntaron como 40, 50 curas que no querían pertenecer más y que lo eligieran los reyes, en este caso Fernando VII, ¿no? Los reyes españoles, sino lo que querían era que pertenecer directamente a Roma. Esta fue siempre una lucha tremenda, hasta que vino Rivadavia y bueno, creó un clero secular adepto a él, pero trajo también otros problemas que llegaremos en algún momento. Digo para que veamos el tema, cómo fue la importancia que tenía el nombramiento de un obispo. Sí, Mariana. Profe, ¿el nombramiento de los obispados es en los dos o es solamente en el Imperio Bizantino? ¿O también se llevó hasta el occidente? El Imperio Bizantino lo hacía solamente el emperador. Siempre fue así. Los obispados. Y luego lo hizo los sínodos, claro, los dos luego lograron los sínodos. ¿Está? Bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Es una pregunta tonta, pero cuando la gente elegía al obispo, ¿tenía que tener cierta característica o elegían a cualquiera? Esa es la duda que tengo. No, se proponían a 2 o 3 curas. Sí. Y la gente elegía, bueno, queremos que este sea el obispo. Mayormente tenía
alguna relación aristocrática y formativa, ¿no? Intelectuales, no iban a elegir A cualquiera. a cualquiera, salvo el caso de San Nicolás de Bari, que era mulato. ¿eh? La primera iglesia que se fundó acá en Buenos Aires es la de San Nicolás de Bari, que estaba justamente en Corrientes y 9 de Julio, donde está el obelisco. Ahí estaba, porque el río llegaba hasta Esmeralda, más o menos. Entonces, la primera iglesia era de San Nicolás de Bari ahí. Lo que pasa es que como la construcción del Estado lo hicieron la masonería, sacaron la iglesia y colocaron el símbolo masón, que es el obelisco. Todo una cuestión, ¿no? Bien. Sí, gracias. De nada, Alien. Bueno, también el obispo se dedicaba a ciertas necesidades de enfermos y hospitales, tenía también esta característica de caridad, hasta que aparecen los primeros padres de la iglesia. Los padres de la iglesia corresponden a los primeros hombres que discutieron la doctrina y luego el dogma. Estos padres de la iglesia tuvieron y pertenecieron a la iglesia cristiana oriental y occidental. Luego se dividieron, pero porque nunca se pusieron de acuerdo con el dogma. ¿Estamos hasta acá? Por ejemplo, en el siglo IV aparecen 5 patriarcados muy importantes. Uno era el de Alejandría, norte de África, Antioquía, Constantinopla, se nombra un patriarca muy, muy interesante. El mismo Jerusalén, ¿no? Aparece Jerusalén como la gran ciudad religiosa, y Roma. ¿Cuál es el problema acá? Que el patriarca de Roma va a ser uno de los patriarcas más importantes y llamativamente con mucho poder político y religioso. Ya que el patriarca que estaba en Jerusalén estaba mayormente ligado a las misiones muy poco políticamente, pero en realidad el que va a llevar la política de la política religiosa de la cristiandad va a ser el patriarca de Roma, que luego se va a transformar en el Papa, ¿no? Que es el obispo de Roma, pero el obispo, el príncipe universal. Muchos fueron tratando de buscar esta unidad política religiosa hasta que aparecen los monacatos, los monasterios, donde internamente va a haber una crítica sobre esta postura, sobre la función mundana de la iglesia con la política y el Estado como centro de poder, ¿no? Entonces lo que buscan es una iglesia puramente espiritual, alejada de los aspectos mundanos. Nicolás, ¿alguna pregunta? No, ninguna, profe. Punto, se me activa el micrófono. Entonces, podemos decir, ¿por qué tan rápido la construcción del dogma cristiano occidental? Por la capacidad que en el siglo VI los principales teólogos, aristócratas, influyentes políticos lograron, con una selección muy específica, a una iglesia triunfante que cada vez tenía un gran protagonismo, no solamente en el aspecto político, sino cultural. ¿Estamos esto
porque el tema de la religión en Occidente es un aspecto cultural. Después esto lo vamos a profundizar. Esto lo dice Francisco muchas veces, ¿no? El cristianismo es uno solo, pero está ligado a diferentes culturas, ¿no? Esto es muy propio del cristianismo occidental. Dentro de los padres de la iglesia aparece San Ambrosio de Milán. Era un hijo de un funcionario del imperio, o sea, bien posicionado, de la iglesia de Occidente. Lo que hace es justamente tener una participación tremenda entre el Estado y la iglesia misma, pero siempre dejó la puerta abierta para la autonomía del Estado. ¿Qué significa? Que el Estado, el imperio puede estar subordinado al cristianismo, pero el cristianismo nunca hacia el Estado. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, sí. Luego aparece Agustín, el africano, otro padre de la iglesia occidental, un maestro de las leyes, con una oralidad descomunal. Fíjense, chicos, que la oralidad en esta época y en todas las épocas es un elemento fundamental de la comunicación, ¿no? La oralidad que tenía Agustín. Hay una película muy linda de Agustín, porque en realidad él luchaba en contra, como San Pablo, luchaba en contra. San Pablo es uno de los apóstoles más importantes porque perseguía a los cristianos. ¿Ustedes sabían esto? No, a la mayoría no. Bueno, la conversión de San Pablo, él perseguía a todos los cristianos, era un soldado romano. Hasta que se le aparece Cristo y le dice, ¿por qué me perseguís? Bueno, hay toda una conversión de San Pablo hasta que pasa a ser uno de los apóstoles más importantes que tiene el cristianismo. Bueno, con Agustín pasa algo muy parecido. La madre le pide que se convierta, y era un tipo que mujeriego, tenía la oralidad, dijéramos entre nosotros, un chamullo descomunal, ¿no? Entonces eso le permitía ciertas influencias, hasta que hace un trabajo teológico muy importante que son las Confesiones de Agustín, donde habla de su conversión, y a partir de ahí pasa a ser uno de los obispos más importantes de Occidente. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, aparece otro padre de la iglesia que es Jerónimo. Jerónimo, en su trabajo, una de las cosas que llevó adelante es la Vulgata, que es la traducción de los libros originales al latín. Esto, digamos, sirvió como fuente inspiradora, litúrgica, de todo lo que es la Edad Media en Occidente. Al mismo tiempo aparece la patrística de Oriente. O sea, la patrística significa los patriarcas de Oriente, griego, ¿no? Basilio, el más práctico y realista, muy contemporáneo a Atanasio, creador justamente de los monacatos, en oposición a esta ligazón entre lo político y lo religioso. El monacato surge como en oposición a esto, ¿no? Fue buscando Basilio, un padre de la iglesia interesante, porque es el que va a llevar adelante todo lo que es el monacato y todo, junto con San Benito luego, en Occidente, todo un retiro de lo mundano, o sea, toda esta tesis digamos, de formación de los monjes, de retiro, digamos, de retiro y de exclusión de la vida mundana, ¿no? Muy interesante esto. Con Basilio también apareció Gregorio de Nisa, un extraordinario hombre también de la iglesia griega. Aparece en el siglo IV como uno de los patriarcas más importantes de Constantinopla. Todos estos hombres son, digamos, estos dos que nombré, tanto Basilio
como Atanasio y Gregorio de Niza, son los patriarcas que conformaron la Iglesia Ortodoxa griega. Por eso se opone a la Iglesia puramente un poco bastante diferente a la Iglesia occidental, ¿no? Mucho más ligada a lo político, con incorporaciones culturales más importantes. Hablando de esto, vamos a ver que las formas de fe y la teología y la devoción popular, un capítulo muy interesante de Mayer, porque es lo que a uno trata de reflejar cómo fue la época esta y cómo se trasladó el proceso de cristiandad en Europa y Oriente, y cómo luego esto se trasladó a América. El mundo espiritual pagano y el cristiano se encontraron siempre ligados. Y esto es muy importante, chicos, porque acá hay una teología desde la piedad, ¿no? Esto de la piedad es muy importante, porque la piedad va a llevar a devociones populares, la incorporación de elementos puramente paganos, como por ejemplo el agua bendita, las velas, las cortezas de los árboles, porque los germanos tenían una gran, o sea, los árboles eran aspectos de la deidad de ellos. Todos estos elementos, bueno, ¿no? La misma luna y el mismo sol, cómo se fueron incorporando al proceso de cristiandad. Esto lo que hizo es generar una evolución dogmática muy importante, que aceleró el proceso de cristiandad, que después vamos a ver también con las peregrinaciones que luego terminaron en las cruzadas. Las peregrinaciones eran elementos de origen semita. Los cristianos a partir del siglo III empezaron a buscar el centro religioso que era la iglesia de los santos inocentes. Luego esto se cambió hacia Jerusalén. Y en el siglo IV aparecen las primeras polémicas teológicas, que un poco lo que yo hablaba, teológicas y políticas, con respecto a la cuestión regional. La iglesia donatista, una iglesia nacionalista africana, con Cipriano, que yo les conté, creo que les conté algo de esto. Sobre todo, aparecieron aquí también fanáticos y concepciones anarquistas religiosas, ¿no? Matando clérigos, incendiando las iglesias. Esto fue anterior a la expansión musulmana. Ya con la expansión musulmana se estabiliza lo religioso, porque todos se convierten al Islam acá casi. Pocos iglesias cristianas, ¿no? Sobre todo por esta idea de la lucha contra la herejía, contra el hereje, ¿no? Con respecto a las religiones de los misterios orientales, eran muy numerosas. Nosotros nombramos algunas, pero en realidad había muchísimo. Y dentro de los elementos que yo les decía del paganismo, hace su aporte cultural por ejemplo, con el incienso. El incienso fue un elemento importante, no sé si alguno de ustedes lo habrá visto, cómo los curas y el Papa inciensa, digamos, eso tiene que ver cuando los tres reyes magos le llevan a Jesús cuando nace, en su nacimiento, es incienso, oro y mirra, ¿no? Mirra porque iba a morir, el oro porque iba a ser rey, y el incienso porque iba a morir, ¿no? Esto era muy importante. No, perdón, incienso porque era Dios, perdón, es al revés. La mirra porque iba a morir, la mirra se perfumaban a los cuerpos, el oro porque era rey, y el incienso porque era Dios, ¿no? Es un poco de santificar, de limpiar el ambiente con el incienso. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno,
el culto a la Virgen sobre la luna, y el culto a Isis, la Navidad fijada en Constantino con el nacimiento del dios Sol, el dios Invictus, el 25 de diciembre, y que además se bautiza Carlomagno el 25. O sea que fíjense todo lo tradicional que tenemos incorporado del paganismo. Supuestamente Cristo hubiera nacido en septiembre, no en diciembre. Bueno, digo, esto es parte, digamos, de estas cuestiones, ¿no? La acción pagana fue muy fuerte en el cristianismo, sobre todo también esto de las bodas nocturnas, que antes no se podían hacer, las bodas nocturnas. Fíjese, hasta ahora las bodas mayormente son nocturnas, además por la fiesta, ¿no? Que es importante. Si no, pregunten a Mariela, que tuvo una gran boda ahí, ¿no? Mariela Telemanich. Y las bodas junto a las tumbas. Esto es impresionante, que lo vamos a profundizar con otro autor. Esto de lo escatológico, ¿no? Lo de la muerte, digamos, es muy, muy, muy interesante, que sobrevive hasta el día de hoy con algunos aspectos, ¿no? Los centros más importantes fue Belén, el tema de Jerusalén, la iglesia del nacimiento, el huerto de los olivos y el de los santos inocentes, que yo hace un rato les fui mencionando. ¿Qué nos queda? No va a quedar nada más que un zoom más para terminar este texto y comenzar con uno nuevo, que vamos a comenzar con Perry Anderson, un autor que es el padre de la uva, podríamos decir, en la Edad Media, ¿sí? Entonces hay que darlo. Hertz, vamos a ver Hertz y Anderson para ver las dos miradas que tienen con respecto a la llegada de los germanos, ¿no? Y vamos a ver, es un análisis desde el punto de vista dialéctico marxista, el de Anderson, el de Hertz en algunos aspectos, podríamos decir, pertenece más que nada a los anales, otra mirada, y vamos a cerrar ese periodo con Bianchi, Susana Bianchi, profesora de la Universidad de San Martín, con una mirada de la historia social. Mientras tanto, conmigo vamos a ir marcando y cuestionando y generando interrogantes a cada uno de los autores en cuanto a la posición. ¿Está? Teniendo estos elementos variables. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Mariela Costa. No, profe, ninguna pregunta. Martín, Cristian, Mariela, Nicolás. Por Ailén. ahora, profe, estuvo claro esta clase. Por ahora no hay ¿Estuvo preguntas. claro? ¿Estuvo claro? Sí, igual a mí me Sí, falta profe. terminar de leer el texto. Yo llegué hasta la mitad y me falta todavía. Y es pesado y complejo el texto, ¿eh? Por eso ¿No? lo estoy digiriendo de a poquito, lo releo, entonces estoy tardando, pero ahora me aclaró bastantes ideas. Bueno, bárbaro. Iván, ¿Cómo le va, profe? Por ahora vamos. ¿cómo anda usted? Muy bien, ¿Está muy bien. claro la cosa? Mirá que este año complicado va a ser, ¿eh? ¿Se entendió la propuesta o no? Sí, profe. Profe, ¿podría repetir, porque no pude llegar a tomar apuntes, cuando habló de los padres de la iglesia, lo de San Ambrosio, esto, la relación de Estado e Iglesia? Sí, San Ambrosio lo que buscaba era no separar, digamos, Estado e Iglesia, ¿no? Pero lo que pasa es que él decía, digamos, decía esto: la Iglesia no puede estar subordinada al imperio, pero sí el imperio a la Iglesia. ¿Se entiende? ¿Lo puedo volver a repetir? Que el imperio puede estar subordinada a la Iglesia, pero la Iglesia jamás al imperio.
a tal punto que Ambrosio le mandó a hacer una penitencia a Teodosio, una penitencia muy fuerte porque había hecho una matanza, si no me puedo acordar en dónde, pero hubo una matanza que hizo ay, no me acuerdo, pero después, bueno, vamos a ir a la clase que viene, me acuerdo bien. Hizo una especie de matanza en una guerra, entonces no le gustó a Ambrosio y lo mandó a hacer una penitencia, ¿no? Esto hubo siempre. La Edad Media, podríamos decir, en la Alta Edad Media, los papas coronaban a los reyes, ¿no? Esto, con todo digamos, a tal punto que la coronación terminaba siendo muchas veces una relación de vasallaje como sistema, ¿no? Era vasallo del Papa. No en todos los casos, y muchos de los reyes, por ejemplo el de Alemania, rompieron y bueno, la excomulgación de un rey era bastante, en esa época era bastante complicado, ¿no? Porque traía la separación entre la iglesia y el Estado, digamos, esta iglesia universal, ya no era una iglesia, digamos, de poca cosa, ¿no? Ya con el príncipe era, digamos, una política exterior descomunal, ¿no? Una religiosa, en cuanto a la conformación de esta nueva edad, ¿no? Que no era en todo lugar lo mismo. Porque miramos, mayormente te ven autores que hablan de la Edad Media y todo parece que fuera igual, nada que ver, ¿no? La Edad Media fue muy fuerte en Francia, muy débil en las Islas Británicas, Germania también, y un poquito más en la península ibérica, pero después en Alemania llegó muy tarde el sistema feudal, ¿no? Y el sistema feudal no podemos decirlo que era el mismo en todos lados, nada que ver, ¿sí? Digo, esto es lo que vamos a ver con los próximos autores, que es el gran problema que tenemos, ¿no? Cuando reducimos el conocimiento a estos aspectos. Entonces es necesario poder contextualizar todo. Si no contextualizamos es imposible. Sí, afirmar algo así con precisión, ¿no? Acá lo que buscamos es la precisión del conocimiento y la construcción del mismo. No sé si hay algo más. Profe, ¿Podría perdón, volver a nombrar los patriarcas ortodoxos? Sí. San Basilio, Gregorio. San Basilio, ¿de Occidente o de Oriente? De Oriente. De Oriente, bueno. Ya te voy diciendo. Está Atanasio. Esos son los patriarcas, la patrística que le llaman. Sí. ¿Sí? Gregorio de Niza. ¿Estamos hasta acá? Basilio. Bien. Sí. Nacianceno. Y nadie más. Son los más. No, el cerebro lo tienes que usar para trabajar, Martín. No te Profe. creas, Los más importantes. ¿Cómo? profesor, Mariela. Uno de los Mariela. compañeros había mencionado hace un ratito de volver a mencionar las variables de Diocleciano, Constantino y Teodosio. Es entonces Bueno, una estabilidad política, militar y un bienestar, o sea, en la búsqueda de la paz. sí, esas son los grandes, digamos, Las aspiraciones variables. ideológicas, Porque- ¿no? Y variables ideológicas, ¿no? Claro, porque después está el comercio exterior y el comercio interior. Sí, pero bueno, eso habría que, digamos, tiene otros indicadores, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Hablar de comercio en ese tiempo está hablando de una variable económica, pero en realidad lo que habría que ver no solo el comercio, sino que tiene que ver con las comunicaciones, ¿no? Bueno, revisamos la clase pasada, clase que viene, si Dios quiere. Nos vemos.